Para la puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, es necesario conocer cuáles son las magnitudes eléctricas básicas y las unidades e instrumentos necesarios para medirlas. Todo cuerpo presenta una resistencia al paso de la corriente eléctrica en función de que esa resistencia sea mayor o menor. La conducción de corriente se hace con mayor o menor dificultad. La resistencia eléctrica se mide en ohmios. Cuanto menor es el número de ohmios que presenta un cuerpo, mejor circulará la corriente eléctrica a través de él. Y al contrario, cuanto mayor es el valor óhmico, más dificultad encontrará la corriente para circular por el cuerpo. El ómetro, también denominado onímetro, es el instrumento destinado a medir la resistencia eléctrica. Existen muchos tipos de ómetros en el mercado, pero quizás la forma más rápida y eficaz de realizar la medida de resistencia eléctrica por un técnico electricista es usando un polímetro. Un polímetro permite medir diferentes tipos de magnitudes, con diferentes fondos de escala. Algunas de estas magnitudes las vas a conocer en esta unidad. En la actualidad, los polímetros más extendidos son los de visualización digital, y por este motivo serán los que estudiemos en este libro. Un conductor eléctrico, como el cobre o el aluminio, tiene una resistencia eléctrica prácticamente nula. Sin embargo, al dejar las puntas de prueba al aire, la resistencia es de valor infinito, lo que indica que este medio no conduce la electricidad. Una buena forma de saber si un cable está roto o ha perdido la conexión en una regleta es utilizar el polímetro para medir la continuidad. Así, 0 ohmio significa que el conductor está bien, y si se obtiene un valor infinito significa que el conductor está roto o ha perdido la conexión. Los polímetros actuales disponen de una posición en su selector que permite comprobar la continuidad mediante una señal acústica. En este caso, solamente cuando existe continuidad el polímetro emite un sonido. Es importante señalar que la medida de resistencia o comprobación de continuidad se debe hacer con la alimentación eléctrica desconectada de los circuitos a comprobar. De lo contrario, se puede dañar el polímetro de forma irremediable. La corriente eléctrica es un movimiento de cargas eléctricas a través de los conductores de un circuito. En función de cómo se produzca este movimiento, se pueden distinguir dos tipos de corriente continua y corriente alterna. A finales del siglo XIX se produjo la denominada Guerra de las Corrientes, en la que Tesla y Edison compitieron por imponer sus respectivos sistemas de corriente. El ganador de aquella disputa fue Nikola Tesla con la corriente alterna. La corriente continua, también denominada de forma abreviada CC, o DC por el acrónimo inglés, se genera en baterías, pilas, paneles solares, fuentes de alimentación, etc. En un circuito de corriente continua, el movimiento de carga se hace en el mismo sentido, de polo positivo al polo negativo de la alimentación, por lo que se dice que este tipo de corriente es unidireccional. En la corriente alterna, también denominada K, o AC del inglés, el movimiento de carga se hace en ambos sentidos alternativamente. Este movimiento se produce en un segundo 50 veces en un sentido y 50 veces en otro. Estamos hablando de la frecuencia. Así, la frecuencia de la red eléctrica es de 50 Hz, y el símbolo general de la corriente alterna es una sinusoide, como puedes ver en la figura. La cantidad de carga que circula por un circuito eléctrico por unidad de tiempo recibe el nombre de intensidad de corriente. Esta se mide con un instrumento denominado amperímetro y tiene como unidad el amperio A. Medida de la intensidad de corriente. El amperímetro se conecta en serie con la carga. Por tanto, es necesario cortar o desconectar algún conductor eléctrico para su utilización. Así, si se desea medir la intensidad de corriente que atraviesa una lámpara, el amperímetro se debe conectar en serie con ella. Es importante que un amperímetro no se conecte en paralelo a la red eléctrica, ya que se podría dañar de forma irremediable.
La intensidad en un circuito de receptores en serie. En un circuito en serie, la corriente del circuito es la misma que la que recorre todos sus receptores. La intensidad en un circuito paralelo. En un circuito en paralelo, la corriente se divide en cada una de las ramas en función del consumo de cada uno de los receptores. Así, la intensidad total es la suma de las intensidades parciales. En un circuito eléctrico, las cargas circulan siempre que existe una diferencia de potencial entre dos puntos de este. Esa diferencia de potencial es la denominada tensión eléctrica o voltaje. Medida de la tensión eléctrica. La tensión se mide en voltios V con un instrumento denominado voltímetro. Este se conecta en paralelo entre los dos puntos con diferente potencial. Así, si se desea conocer la tensión que hay entre la fase y el neutro de una red de alimentación, se debe conectar cada una de las puntas de prueba del voltímetro a cada uno de los bornes de la red. La tensión en un circuito de receptores en serie. En un circuito en serie, la tensión de la red se reparte entre cada uno de los receptores que intervienen, en función de las características eléctricas de estos. Así, la suma de las tensiones parciales da como resultado la tensión total, que es la de la red del circuito. En este caso, cada receptor produce una caída de tensión en sus bornes. Medida de tensión en un circuito de receptores en paralelo. En un circuito en paralelo, las tensiones en los bornes de los receptores y la tensión de la red de alimentación son iguales. En este caso, las tensiones parciales, independientemente del tipo de receptor y su potencia, son las mismas en todos ellos. En corriente continua, la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la intensidad. La potencia se mide en vatios y su símbolo es W. En corriente alterna también se cumple la relación anterior siempre que los receptores sean puramente resistivos. Si los receptores son inductivos, es decir, tienen devanados, como los motores y los transformadores, el cálculo por esta expresión solamente es aproximado. El motivo es que en dicho producto también interviene una variable denominada factor de potencia, cos-phi, cuyo valor es menor que 1 y no tiene unidades. Así, el valor del factor de potencia aumenta o disminuye en función del tipo de receptor conectado en el circuito y, por tanto, también influye sobre el valor resultante de la potencia. En esta expresión podemos ver la expresión de la potencia en función de la intensidad de corriente, la tensión y el factor de potencia. El factor de potencia va a variar de 1 a valores muy pequeños. Las compañías eléctricas penalizan factores de potencia bajos, ya que para suministrarte una determinada potencia, circula más corriente en las líneas y por tanto hay más pérdidas. Esto es especialmente importante en instalaciones eléctricas con motores eléctricos. Para evitar este problema se instalan baterías de condensadores al inicio de la instalación, si esto no se hiciese la compañía eléctrica te penaliza. La energía que realmente consumes y por la que pagas se llama potencia activa y la de pérdidas por el factor de potencia se llama potencia reactiva. Medida de potencia con el método voltamperimétrico. Se puede decir con cierto margen de error que la potencia de un receptor eléctrico es el resultado de multiplicar el valor obtenido por un voltímetro y un amperímetro conectados en serie y en paralelo al receptor, tal y como se muestra en la figura. Medida de potencia con el método voltamperimétrico. Existe un instrumento que permite medir directamente la potencia consumida, en W, por un receptor eléctrico. Se denomina batímetro y tiene 4 bornes para su conexión. 2 corresponden a la bobina amperimétrica y los otros 2, a la bobina voltimétrica. La primera se conecta en serie y la segunda, en paralelo. El paso de los años o una mala instalación puede provocar que el aislamiento de los cables eléctricos de la paramenta o de la maquinaria conectada a ellos sufra alteraciones que provoquen corrientes de fuga. Estas corrientes de fuga pueden ser peligrosas para las instalaciones y las personas que las utilizan.
Para la medida de la resistencia del aislamiento existente entre dos puntos conductores, se utiliza un instrumento denominado megómetro, conocido también como medidor de aislamiento o MEGE. Este aparato inyecta una tensión continua de entre 500 y 1000 V y devuelve un valor resistivo en K, M o G. Así, cuanto mayor es dicho valor resultante, mayor será también la resistencia de aislamiento entre los elementos activos a medir. El REPT establece que en instalaciones de baja tensión con tensión inferior de alimentación a 500 V, como pueden ser las instalaciones domésticas, el valor de la medida de aislamiento no debe bajar de 0,5 m. En instalaciones industriales con tensión superior a 500 V, el valor de medida del aislamiento debe ser igual o superior a 10,5 m. Forma de medir la resistencia de aislamiento. La medida de aislamiento se hace teniendo en cuenta que la longitud de los conductores medidos no excede de los 100 m. Si dicha longitud es mayor, la medida debe fraccionarse por tramos. Además hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. 1. La medición debe hacerse sin tensión en el circuito en el que se desea comprobar. 2. Ya que el instrumento inyecta una tensión continua de alto valor, 500 o 1000 VCC, es necesario extremar las medidas de precaución para no tocar las partes activas de la instalación. Es aconsejable utilizar guantes aislantes. 3. Se deben utilizar los cables de prueba que suministra el fabricante, ya que de lo contrario puede resultar peligroso para el operario, además de falsear la lectura de la medición. 4. La medida de aislamiento se realizará de dos formas. A. Respecto a tierra. B. Entre los conductores activos. Medida de la resistencia de aislamiento respecto a tierra. En instalaciones monofásicas, se cortocircuitarán la fase y el neutro y se desconectará el circuito de la red de alimentación. La medida se aplicará conectando las puntas de prueba entre cualquiera de los dos conductores cortocircuitados y el conductor de protección. En circuitos trifásicos, se unirán las fases entre sí y con el neutro, si existe, y se realizará el ensayo de aislamiento entre dicha unión y tierra. De igual forma que para los monofásicos, la alimentación de la red debe estar desconectada. En ambos casos no es necesario desconectar los receptores de la instalación. Medida de aislamiento entre conductores activos. Se realizará desconectando la alimentación del circuito y todos los receptores de este. En este caso, las puntas de prueba del medidor de aislamiento se conectarán entre los conductores activos del circuito, entre fase y neutro en sistemas monofásicos y entre todas las fases más el neutro, una respecto a todas las demás, en los trifásicos. La comprobación de aislamiento se debe hacer de la misma manera en todos y cada uno de los circuitos de la instalación. Importante, los defectos de aislamiento en las instalaciones eléctricas y en los receptores que alimentan pueden provocar la muerte de las personas que utilizan estas instalaciones. A lo largo de esta unidad has conocido diferentes aparatos para medir magnitudes eléctricas como la tensión, la corriente o la potencia eléctrica. Como has podido comprobar, existen instrumentos específicos para realizar cada una de estas medidas o universales, como el polímetro, que permiten la medida de diferentes magnitudes con un solo aparato. Ahora se muestran tres nuevos instrumentos que te serán de gran utilidad en la técnica eléctrica. Puntas de prueba. Las puntas de prueba permiten leer tensión en un circuito de forma rápida y cómoda, pero sin demasiada precisión. Este instrumento consta de dos puntas para realizar la conexión eléctrica. En una de ellas se encuentran los diodos luminosos, que indican el nivel de tensión medido. Las puntas de prueba no disponen de ningún elemento de conmutación, como ocurre en el polímetro. Así, la selección del tipo de corriente, K o CC, y el fondo de escala se seleccionan de forma automática mediante un circuito electrónico que tienen en su interior.
Pinza amperimétrica. La pinza amperimétrica es posiblemente el instrumento de medida portátil más utilizado por los técnicos electricistas. Las más sencillas permiten realizar múltiples medidas de igual forma que los polímetros, tensión, continuidad, resistencia, etc. La gran ventaja de la pinza amperimétrica es que se pueden medir intensidades de corriente muy elevadas sin necesidad de cortar o desconectar los conductores de un montaje. Para ello dispone de una pinza, a modo de tenaza, que permite rodear los conductores activos sin necesidad de realizar un corte de corriente en la instalación y efectuar la medición por el efecto de inducción magnética. Pinza amperimétrica. En el mercado existen diferentes tipos de pinzas amperimétricas, incluso algunos polímetros disponen de un accesorio tipo pinza que permite la medida de corriente sin necesidad de cortar el circuito en el que se desea medir. El buscapolos. Con aspecto de destornillador, el buscapolos permite localizar las fases activas de la red eléctrica. Dispone en su interior de un indicador luminoso que se enciende cuando la punta del destornillador entra en contacto con una de estas fases. Si bien con el buscapolos no se obtiene el valor de tensión que hay en un borne o conductor eléctrico, permite conocer de forma rápida si está o no en tensión.